buenas, queridos amigos, bienvenidos un día más a Quien Marque Gana. Volvemos a estar de nuevo con Santi, Historia desde el banquillo, para traer otros dos jugadores históricos que, recordamos, no quiere decir que sean los mejores en la historia de esa selección, en nuestro repaso por las selecciones de la Eurocopa. Muy buenas, Santi, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí otra vez. Hoy vamos a tener un buen programa, porque yo te voy a traer a un jugador de Países Bajos, antigua Holanda, que se sale un poco de esos históricos, Johan Cruyff, Neskens, Krol. Yo y otros muchos historiadores y escritores de fútbol que he visto artículos. Es un jugador muy infravalorado, o bastante infravalorado, dentro de lo que fue la potentísima Holanda de la década de los 70, pero que al mismo tiempo hablan los entendidos de que fue una pieza muy importante, tanto en la selección como en los dos clubes principales en los que juega, el Ajax de Ámsterdam y el Anderlecht. Luego también juega en el Standard de Lieja y termina jugando al loro en la Liga de Hong Kong, donde gana la Copa Viceroy. A ver cuántos jugadores en la historia del mundo pueden presumir de tener en su palmarés una Copa Viceroy, ¿eh? Está al nivel de Harry Kane con la Copa Audi. Para un título que gana a nivel de clubes / selecciones Harry Kane, no le quites prestigio, ¿eh? Hostia. Hablando de Harry Kane, perdona, brevísimo inciso. Único jugador en la historia que ha perdido y va a perder 2 finales de Eurocopa en 3 años. Que no 4. Ha necesitado 3 para perder 2 finales. Inaudito. Nadie lo volverá a hacer. Y que le ha trasladado su maldición al Bayern Múnich y a Kingsley Coman. Por favor. Ya, haremos otro día un especial Harry Kane, no os preocupéis. Un especial maldiciones del fútbol. Ojo para lo que puede dar, ¿eh? Que es buena. Se va. Yo no sé cuál se va a romper antes. Evidentemente, tiene más opciones de romperse antes la maldición de Harry Kane, si la suya o la de Bela Goodman y el Benfica. Sí, yo creo que antes la rompe Kane, ¿eh? Bueno, hecho este inciso, que la historia de hoy nos la ha puesto a huevo. Vamos a hablar hoy, Santi, de un pedazo de futbolista holandés llamado Adrianus Arihan. ¿Te suena? Francamente, me sonaba el nombre, pero no es una persona a la que tenga ubicadísima en su carrera futbolística. Realmente, pues fíjate la importancia de este jugador, y quiero que sea lo primero que remarquemos de él. Siempre lo remarco cuando hay un jugador que tiene estos dos logros. Ha ganado, tiene en su palmarés la Copa de Europa y la Recopa de Europa. Pero no una vez. Tiene 3 Copas de Europa consecutivas y 2 Recopas alternas, y vamos a explicar el porqué. La Recopa de Europa es una competición un tanto especial, y es que durante toda su historia nunca ha habido un equipo que la haya podido ganar 2 veces consecutivas. Y en el caso de Arihan, llegó 3 años consecutivos a la final de la Recopa en las filas del Anderlecht. Ganó la primera, perdió la segunda y ganó la tercera. Palmarés, si hubiera ganado las 3 Recopas, podría ser espectacular. De hecho, ya lo es. Tú imagínate tener en tu palmarés 3 Copas de Europa consecutivas y 3 Recopas de Europa consecutivas. O sea, ¿fueron paralelas? ¿Las ganó el mismo año? No. Vale. La Copa de Europa la gana en la, sí. La 70-71, 71-72 y 72-73. Aquella mítica del Ajax. Mítica del Ajax de Ámsterdam. Y la Recopa de Europa gana en el 75-76, llega a la final en el 76-77, que la pierde, y la gana de nuevo en el 77-78. O sea, fue una década
de finales y títulos para Ari Hahn, absolutamente impresionante. Aparte de haber llegado a 2 finales en 2 campeonatos del mundo consecutivos, en el 74 y en el 78. Por desgracia, como si de Harry Kane se tratara, pierde las 2 finales. Sí, bueno, un triste episodio. Bueno, triste no, yo diría que la final del 74 es tal vez de las pocas en las que sí que nos acordamos del finalista. Y nos acordamos a fuego de quién fue el finalista de aquella edición. Sí, totalmente. Totalmente, porque además fue el origen de que a la selección de Países Bajos se le llamara la naranja mecánica. Aquel mundial que fue ya el momento cumbre, ¿no?, de aquella generación. ¿Qué más podemos decir de Ari Hahn? Pues gana también ligas y copas en Países Bajos, y en el año 72 consigue con el Ajax de Ámsterdam el triplete: la Liga, la Copa y la Copa de Europa. Y luego, como hemos dicho, en su última andadura en el fútbol, gana la primera división de Hong Kong y la Copa Viceroy. Y para que nos hagamos una idea de cómo era en aquella época el fútbol mundial, de las 3 Copas de Europa consecutivas que gana el Ajax, solamente en uno de los años son capaces de ganar la Copa Intercontinental. En aquella época, bueno, los ganadores de la Libertadores eran auténticos equipazos. Hoy en día, con el actual formato, pues bueno, está casi todo encaminado a que sean equipos europeos y en algún momento puntual algún sudamericano el que pueda ganar. Pero bueno, cambios de... Bueno, sí. Bueno, en aquella época, lo que quería decir, hay que pensar también cuál era el formato de la Intercontinental, el partido de ida y vuelta en los 2 continentes, que es lo que la hacía intercontinental, de verdad, ¿no? Ahora que es una sede neutral, Dios sabe dónde. Sí. Y bueno. Además, con lo que implicaba tener que ir a jugar a Sudamérica, sobre todo cuando te tocaba en Argentina, el ambientazo que había en los campos argentinos. Yo me acuerdo cuando el Atlético de Madrid, por desistimiento del Bayern Múnich, va a jugar la Copa Intercontinental, que somos el único equipo en la historia que ha ganado un mundial de clubs sin ser campeón de Europa. A ver quién puede presumir de eso. y la verdad es que era impresionante. O sea, el ambiente que había en esos campos, increíble. Pero bueno, volviendo al bueno de Ari, con la selección de Países Bajos llegó a disputar 35 partidos, jugando 2 mundiales y marcando 6 goles en total en esos 35 partidos. De esos 6 goles, 2 los anota en el Mundial del 78. No está nada mal. Por desgracia, pues todos sabemos cómo acabó aquel Mundial. Pero, bueno, una de las cosas que más caracterizaron a Ari Hahn era el potentísimo disparo que tenía. O sea, tenía un disparo con la zurda, que además era un jugador zurdo, y era increíble. De hecho, uno de los mejores goles que consigue en su carrera, si no el mejor, y que además ha pasado a la historia por ser uno de los mejores goles en la historia de los mundiales, es un gol que le marca en el Mundial del 78 a Italia, ni más ni menos que a Dino Zoff, desde casi 40 metros. O sea, que aquel gol fue totalmente espectacular. Pero tuvo, entre comillas, la suerte, pero luego también la mala suerte de coincidir en una época en la que la selección de Holanda pues tenía el equipazo que tenía, con Johan Cruyff, Neskens, Krol, Surbier, y el bueno de Ari pues quedó ahí quizá en un segundo plano, que a él a lo mejor pues le hubiera gustado tener más renombre, pero
Pero la carrera, pues ahí lo tenemos, los títulos que logra, y además en todos ellos, siendo pieza fundamental en los 11 titulares y demás. Que no es el típico jugador que podamos decir tiene un palmarés grande, pero ha jugado 20 minutos en 5 años. Y a mí es una figura pues que cuando empezamos a hablar de hacer esta colaboración, digo, pues vamos a llevarle adelante con Holanda, con Países Bajos, y así también nos salimos un poco de lo que es la línea general, ¿no? De Cruyff, Neskens, y ponemos un poco en realce la figura de Arihan, que de hecho el gol que mencionábamos ahora mismo que marca contra Italia, hay un artículo que se titula El obús que tumbó a Italia, que eso ya pues te deja un poquito la idea de lo que fue ese gol, ¿no? Así que hasta aquí el trocito de Arihan con Países Bajos. Ya te digo, para mí es un jugador que, por lo que he podido leer de él, está bastante infravalorado, y espero que con estos minutos aquí en nuestro podcast la gente le conozca un poquito más, les pique el gusanillo, y si quieren ver partidos de Arihan, como siempre recomiendo, página de futbalia.net, una base de partidos espectacular. De esta época hay bastantes partidos, los pueden buscar tanto de Holanda como del Ajax, incluso del Anderlecht, seguro que algún partido encuentran. Y nada, te toca a ti ahora, Santi. ¿A quién nos vas a traer? Porque este es un jugador del que yo en la vida he oído hablar. Pues bueno, en el anterior episodio tuve que hablar sobre Matías Sindelar. Hoy vamos a dar una de cal y una de arena. Hoy vamos a traer a un jugador histórico de la selección francesa, absolutamente histórico, cuya figura no se ha solido reivindicar mucho por razones que cuando acabe el programa ya os parecerán evidentes. Hoy vamos a hablar de Alexandre Villaplan. Alexandre Villaplan, para ponernos en contexto, nace en 1904 en Argelia. Es hijo de colonos franceses. Recordemos que en ese momento Argelia era una colonia, bueno, sí, era una colonia francesa, aunque ellos quisiesen decir que era territorio de no sé qué, era una colonia. No hay mucho más. Viene de una familia sumamente pobre, y la familia prácticamente no tiene otro remedio que enviar a su hijo a vivir al Languedoc, a la Francia continental europea, a los apenas 15 años a vivir con su tío. Empieza a jugar a fútbol por las calles. Ya había sido jugador en el Galia Sport de Argel, un equipo amateur de la capital de Argelia. Y en 1920, en el equipo de la ciudad en la que va a vivir, en el SET, hay un personaje que es espectacular, que este sí que se merece su propio capítulo aparte, que es Víctor Gibson. Víctor Gibson es un trotamundos del fútbol de la década de 1910, jugó en el Real Club Deportivo Español en España, fue el primer seleccionador de la historia de la selección catalana, un tío de Blackpool. Bueno, es un personaje increíble, de verdad. Pero ¿Y tienes algún apunte de cómo acaba un tío de Blackpool entrenando a la selección catalana? Creo que por su matrimonio, pero no lo tengo muy claro. Este señor era muy extraño y un auténtico trotamundos, de verdad. Historias desde el banquillo, ¿eh? Sí. Es de estos personajes que vas descubriendo y te los guardas en la recámara para siempre. Pues de la mano de Gibson, a Villaplan se le da la oportunidad de jugar en el SET. Se revela como un jugador muy eficaz. Pese a su juventud, se le destaca siempre como una persona muy inteligente a la hora de posicionarse sobre el terreno de juego. Da un grandísimo rendimiento. Es un muy buen creador de juego y aún así tiene muy buena llegada. Es un jugador que da mucha polivalencia y ya siendo muy joven da madera de que puede llegar a ser algo grande en el fútbol. Un fútbol que, recordemos, en Francia faltaba una década para que se profesionalizase. Pues da tan buen nivel en el SET que en 1924 toma la gloriosa decisión de irse al más aférrimo rival que tenía el SET en ese momento, que era el Nimes. Sí,
Aquí veremos una cosa que es una constante en la vida de Vilaplan, que es el dinero. O sea, Vilaplan vino de una familia pobrísima de Argelia y toda su carrera en el fútbol y otra carrera que tuvo después del fútbol, su principal motivación siempre fue el dinero. Y no tenía muchos escrúpulos para conseguirlos, como ya verás ahora. Toda esta progresión futbolística que tenía hasta 1924, en 1926 pasa una cosa que parece que se la va a truncar, pero que lejos de ello le catapulta la carrera. Y es que en 1926 lo llaman a hacer el servicio militar obligatorio, pero mientras está en el cuartel no se aleja del fútbol, sino que precisamente ese año y estando haciendo el servicio militar debuta con la selección francesa. Con apenas 22 añitos, en una época en la que debutar en la selección con 22 años no había Lamine Yamal ni cosas de estas que hay No era hoy. lo más habitual en aquella época. No, ni mucho menos. Bueno, siempre tienes algún caso como Puskás ahí con 13 años falsificando un documento. Y pues eso fue 2-3 décadas. Esto fue 2 décadas después de esto que te estoy diciendo. O sea, esto estamos hablando de los años 20. Sí, efectivamente. De hace ahora 100 años. Para que la Sí, gente vea prácticamente. el momento histórico. Pues aquí debuta con la selección francesa en el 26 y en el 28 viene el episodio que le catapultará a la fama y el que la ha metido en el Olimpo de la selección francesa. Son los Juegos Olímpicos de 1928. Hay que entender la importancia que tienen estos Juegos Olímpicos a nivel de fútbol, ya que el Mundial aún no existía, faltaban 2 años para que se celebrase la primera edición. Entonces, estos Juegos Olímpicos eran la mayor cita futbolística del momento. Claro, aquí Vilaplan salta a la fama porque con tan solo 24 años se convierte en el capitán más joven de la historia de la selección francesa, aparte de ser el primer jugador nacido en África en alcanzar este hito. Mediáticamente, la figura de Vilaplan se catapulta. Francia no hace un gran torneo, pero aún así, ya Vilaplan ya tenía las portadas. Y esto hace que al año siguiente, en el 29, fiche por el Racing Club de France. Otra vez le mejoran el salario. Y esta vez una barbaridad, por toda la proyección mediática que tenía. Ese mismo año quedan finalistas de la Copa, la pierden contra el SET, su primer equipo, además. Por ahí un poco de karma, ¿no? Te vas al eterno rival, ¿no? Está. Posiblemente. Ganar un título. Bueno, pues luego al año siguiente, unos días después de perder la Copa, de perder aquella final de Copa con el Racing, viaja a Uruguay para celebrar el primer Mundial de la historia. Y aquí hay una cosa muy importante, que es que el Mundial de Uruguay, el partido inaugural, no lo juega la selección anfitriona. El partido inaugural de Uruguay 30 fue un México-Francia, que ganó Francia por 4-1 y en el cual el capitán de la selección francesa fue Alexandre Vilaplan. Alexandre Vilaplan es además el primer jugador en la historia en dar una asistencia en la fase final de un Mundial. Fue el asistente del primer gol de la historia de la competición. Casi nada. Pues después perderían sus 2 siguientes partidos por la mínima, un 0-1 ante Chile y ante Argentina. Estaban fuera en primera ronda. Pero aún así Vilaplan ya tenía la foto, ya había hecho historia en los mundiales, se había convertido en un pionero de la competición. Y aquella fue la última vez que vistió la camiseta de la selección. Se retiró por todo lo alto. Podemos decir que a partir de aquí Alexandre Vilaplan murió de fama. O sea, Alexandre Vilaplan después del Mundial de 1930 se pasa el día en casinos, en bares, en prostíbulos, en el canódromo. O sea, es una persona que abandona el fútbol total y absolutamente. Empieza a caer en una espiral en la cual futbolísticamente es inefable. O sea, todos los registros dicen que de ahí cayó en picado. Hasta el punto de que en 1932 el Racing le tiene que rescindir el contrato, pues estaba dando un rendimiento deplorable. Y el único club que lo ficha en esas circunstancias es el Antibes, que es un club en el que recupera su nivel futbolístico, en parte porque se aleja de París y se vuelve a vivir al sur de Francia, que le ofrecía pues algo menos de distracciones. Sí, más tranquilidad y menos fiesta.
Antibes era más tranquilo que París. El que no era tranquilo era Alexandre Vilaplan. Porque ese año, vale, hay que tener en cuenta que en el 32 la liga francesa pues pasaba como la italiana en aquel momento, había una liga norte y una liga sur, y el campeón de cada una de esas conferencias, por tener un paralelismo con la NBA, se decidía en una final a ida y vuelta. El campeón nacional de liga. ¿Qué pasa? El Antibes ganó la Liga Sur, pero poco antes de que se celebrase la final de liga, salta a la prensa un escándalo en el cual Vilaplan llevaba toda la temporada amañando partidos junto a varios de sus amigos, en los cuales apostaban fuertemente contra el Antibes y se dejaban perder, básicamente. Ganó un pastizal por eso, pero el Antibes lo echó a patadas, como no podía ser de otra manera. El Antibes además le pegaron una sanción histórica por culpa de las ocurrencias de este señor. Claro, a partir de ese, o sea, ya a partir de ese nivel, o sea, a partir de ese momento ya ningún club en Francia le quería dar una oportunidad, pero milagrosamente consigue fichar por el Niza. Vale, en el Niza da un nivel pésimo. En el Niza los registros dicen que cuando aparecía a entrenar, si es que aparecía borracho. O sea, todo un profesional del fútbol. Se aficiona al canódromo y se gasta un dineral salvaje en el canódromo de Niza. El Niza acaba descendiendo a final de temporada y le rescinden el contrato. Ya a partir de... echándole las culpas a un jugador solo. Sí. Sí que es verdad que era el mejor pagado de la plantilla y no estaba predicando con el ejemplo, precisamente, este hombre. Luego, bueno, claro, después de que ya le echasen del Niza, difícil que le volviesen a dar una oportunidad. Pues 14 años después vuelve a aparecer el gran personaje Victor Gibson, que estaba entrenando un equipo de segunda división en Francia, que era un equipo, el Hispano Bastidien, muy curioso porque era un equipo de inmigrantes españoles. Los colores del equipo eran los de la tricolor de la bandera de la República, un equipo sumamente curioso que ya no existe. Pues total, Gibson le da su última oportunidad en el fútbol, en la segunda división con el Hispano, para ver si, bueno, y confía un poco en el talento que sabe que tiene Vilaplan para ver si consiguen llegar a la primera división. Bueno, al día 1 ya se revela como un absoluto error aquella contratación. Ofrece un nivel lamentable, ni siquiera va a entrenar, es expulsado del equipo a mitad de temporada, o sea, ni siquiera acaba la temporada, tiene que colgar las botas de manera indigna, o sea, en 4 años pasó de ser el flamante capitán más joven de la historia de Francia, pues a ser un tío al que le han obligado a colgar las botas en segunda porque no se presentaba a entrenar. Sí, o sea, una caída, pero decir en picado es quedarse cortos, ¿no? Pues todo lo que te estoy diciendo ahora, ¿cómo te queda si te digo que se queda corto comparado con la carrera que emprendió después del fútbol? Bueno, al año siguiente de colgar las botas, directamente vuelve a París, se hace amigo de dos personajes muy curiosos, como son Henri Lafont y Pierre Bonny, que eran, bueno, un policía corrupto y un jefe del crimen organizado parisino. Amistades. Tenía unas amistades este hombre bastante curiosas. Sí, pues ya vamos encaminando, sí. Pues justo ese año que vuelve a París, pisa la cárcel por primera, spoiler, y no por última vez en su vida, por amañar carreras de caballos. O sea, pasamos de amañar partidos de fútbol a carreras de caballos. La cosa era amañar y sacar dinero para este hombre, o sea... Y bueno, y eso no es lo peor que hizo por dinero en su vida, ya te lo puedo asegurar. En 1940 vuelve a pisar la cárcel otra vez por vender artículos robados. Y claro, mientras él está en la cárcel, aquel junio de 1940, pasa algo en Francia, como es el hecho de que el ejército alemán conquista Francia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Episodio histórico que a él le pilla en la cárcel. Por lo menos no le pueden echar la culpa de la invasión de Francia. Pues él estaba en la... culpa suya no fue. Ahí estamos de acuerdo todos. La invasión alemana no fue su culpa. Nada más salir de la cárcel, este hombre, para que veamos pues la sed de dinero que tenía y la poca vergüenza que tenía, aprovecha los contactos que tenía en la noche y se dedica a extorsionar a gente para no delatarlos a la Gestapo.
ya primera de esto, se dedica a falsificar cartillas de racionamiento y a vendérselas a precios exorbitados a la gente que estaba más necesitada. Vuelve a pisar la cárcel por revender los artículos de las extorsiones que realizaba la gente. O sea, sería como un político actual, pero sin entrar en la cárcel. Mira, lo de Vilaplan es difícilmente comparable con absolutamente nada. O sea, es un mundo absolutamente aparte lo de este hombre. O sea, es demencial. Mira que yo he investigado personajes turbios, pero lo de este tío me revolvió el estómago. O sea, Pero es que es increíble como de ser la figura que tú has comentado en el panorama futbolístico, pasas a ser, entre comillas, de lo más despreciable de la sociedad. y si me das 5 minutos más del programa, le vas a quitar las comillas a eso. Todo tuyo. Pues bueno, estábamos en que Vilaplan ha vuelto a pisar la cárcel otra vez por robar, bueno, por vender los artículos que conseguía mediante sus extorsiones. Y este paso por la cárcel le cambiará la vida. Porque en este paso por la cárcel se alista en la Carlinge. La Carlinge o Carlinge, no hablo muy bien francés, perdón. Eran de facto las SS de Francia o la Gestapo francesa. Bueno, se dedicaban básicamente a las tareas de persecución contra la disidencia política. Y era un grupo que se caracterizó por una especial brutalidad en los interrogatorios. Tal vez, y esto aquí es una teoría mía que llámame loco, tal vez porque reclutaban directamente a sus integrantes de las cárceles. Y bueno, pues, ¿qué puede salir mal cuando coges a gente con delitos de sangre, les das armas y les das inmunidad legal? Bueno, pues efectivamente. Absolutamente nada. Pues absolutamente todo salió mal, que es lo que cabía esperar de aquí. Vale, pues Vilaplan empieza su carrera como torturador de la Carlinge en un piso de París. Se gana un buen dinero haciendo un trabajo que nadie quería hacer. Lo que pasa es que este hombre tenía rasgos muy evidentes de psicopatía. Entonces, No me lo creo. él no sufría por hacer este trabajo y se llenaba los bolsillos a manos llenas. Pero ¿qué pasa? Gracias a su buen desempeño en haciendo esto la organización, va subiendo en el escalafón y se vuelve a encontrar con sus viejos amigos Pierre Bonny y Henri Lafont, el policía y el mafioso, que bueno, que la vida les había llevado por unos derroteros también, pues por los mismos que Vilaplan. Dios los cría, ellos se juntan. Pero en 1942 decide que eso de sacarse el dinero torturando y tal, que no le satisface. Y en 1942 se une a la Devisensschutzkommando, que era un grupo que estaba, un grupo del ejército alemán, que básicamente su función principal era incautar bienes. O sea, todos los ricos que habían intentado sacar, o estaban intentando sacar sus bienes de Francia para evitar que se los expropiasen y tal, la Devisensschutzkommando tenía que intervenir y poner esos recursos al servicio de la guerra o al servicio del Estado alemán. ¿Qué pasa? Este señor, en sus operaciones con la Devisensschutzkommando, junto a Lafont y Bonny, se permitió la licencia de cobrarse un 20% de lo que incautaba. Casi nada. Poquita cosa. Aparte, que había veces que se ponían el uniforme sin estar de servicio y se iban a dar el palo a una mansión. Por su cuenta. Y ya todo lo que cogiesen, suyo. ¿Qué pasa? Durante 2 años, entre el 42 y el 44, están viviendo a todo lujo. O sea, Henri Lafont y Vilaplan son los reyes de la noche de París. Todo lo que sacan de sus palos se lo gastan en orgías, en bares, en alcohol, en el canódromo, en todos los vicios imaginables que te puedas echar a la cara. Y todo esto mientras se está librando la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. O sea, esto empieza en el 42, que estaba Stalingrado lleno de fango en aquel momento. Y aquí estaba este señor en la noche parisina viviendo como un marajá. Hasta que, bueno, el rumbo de la guerra cambia con el desembarco de Normandía. El 6 de junio de 1944, la resistencia francesa intensifica sus operaciones y el ejército francés dice, a ver, vosotros, los vividores estos,
os tenéis que ir al frente como todo el mundo. Y le dan la orden a Villaplan de luchar contra la resistencia francesa sin miramientos, haciendo lo que se tenga que hacer. Prácticamente le dan carta blanca. Ya lo que le faltaba. Y darle carta blanca a este tío es de lo más peligroso que se puede hacer. Fue protagonista, bueno, se es puesto al mando de la Brigada Norteafricana, que era, bueno, era una brigada compuesta por gente de origen norteafricano, y a Villaplan lo ponen al comando pues, por su origen familiar y por haber nacido en Argelia. Su carta de presentación cuando lo despliegan al frente es que ordena la ejecución de 3 jóvenes en Brantôme después de una operación de represalia en la que habían matado a un oficial nazi, pero Villaplan ordena la ejecución sabiendo que esos 3 era imposible que lo fuesen los culpables. Simplemente cogió un chivo expiatorio y dijo, yo tengo que acabar mi trabajo o fingir que al menos estoy haciendo algo, estos 3, al azar. Eso ya fue su primera carta de presentación en el frente. Sí, para sembrar miedo y marcar territorio. Sí, pero espérate, esto no es nada. Porque en el frente francés se da la paradoja de que cuando se acerca el fin de la guerra es cuando se producen las peores masacres, en parte por la desesperación del ejército alemán. Vale, en la localidad de Musidán, la resistencia francesa destruyó un convoy militar alemán y al día siguiente a Villaplan le encomiendan que organice la operación de represalia. Bueno, fue una de las peores matanzas cometidas en suelo francés durante toda la Segunda Guerra Mundial. Villaplan, nada más llegar a este pueblo, manda arrestar a 350 personas, que 350 personas en el marco de Musidán, para que me entiendas, representa toda la población masculina mayor de 16 años, manda deportar a 115 de ellos y manda fusilar a 53. Este era Alexandre Villaplan. Después de ello, y bueno, un dato aquí que es interesante, tal vez es un poco gráfico, pero Villaplan no solo dio la orden, sino que Villaplan estuvo voluntariamente en el pelotón de fusilamiento. O sea, podemos decir que es una persona que incluso hasta disfrutaba esas cosas. Era, en fin. Se me acaban los adjetivos para este señor. Lo peor de todo es que después de eso, este hombre intenta limpiar su nombre. Intenta liberar a gente y les intenta decir que no, que él era una víctima de todo esto y que le había obligaron, ¿no? Sí. Por lo que sea no coló porque se había ganado una fama de sádico en todo el país. Por lo que sea. Pero que no tenía precedentes. Y el final de Alexandre Villaplan llega en noviembre de 1944, después de que todos sus hombres abandonasen las armas e intentasen cruzar a Suiza para salvar la vida. A este hombre lo capturan las tropas aliadas, salvándole la vida de una turba que le estaba pegando una paliza, porque lo habían reconocido. Después de ser capturado por las fuerzas aliadas, el 1 de diciembre de 1944 es sometido a un tribunal de guerra, en el cual es encontrado culpable, sorpresas te da la vida, y el 26 de diciembre de 1944, en el fuerte militar de Montrouge, a las afueras de París, 2 días después de cumplir los 40 años, Alexandre Villaplan, Pierre Bony y Henri Lafon son fusilados por el ejército estadounidense. El trío Calavera. En 14 años pasó de ser un símbolo nacional, pasó de ser un ídolo nacional de Francia, a tener que ser fusilado por altísima traición y por crímenes de guerra gravísimos contra la población civil francesa. Es alucinante. Y esta es la historia de Alexandre Villaplan. Casi nada. Que otra vez volvemos a tener el nexo entre el fútbol y la guerra, ¿eh? Sí, en este caso de forma demasiado intensa. Prometo que no lo hacemos a posta cuando elegimos jugadores, de terminar encontrando todos estos nexos que estamos encontrando en distintas épocas entre futbolistas y guerra, ¿eh? Pero es que fíjate lo que es al final todo. Hemos traído ahora a Villaplan, hemos hablado de Sindelar, hemos hablado de Mihailovic, como también crece en un ambiente de guerras, Puskás, la influencia que han tenido conflictos armados en jugadores como Granit Xhaka. Al final es increíble
cómo de una forma o de otra hemos terminado relacionando fútbol y guerra, ¿eh? Bueno, es que realmente la guerra, tristemente, es una constante dentro de la historia humana. Sí, sí, sí. O sea, es una actividad que la hemos hecho antes de aprender a escribir como especie. Y, hostia, si miramos la historia contemporánea, por mucho que en Europa, después de los Balcanes, no hayamos... bueno, ahora con Ucrania, es que claro, si ahora hablamos de cualquier futbolista ucraniano, de la actualidad también tenemos que hablar de guerra. Sí, sí, sí. Si hablamos de Drogba, pues también tenemos que hablar de la guerra civil de Costa de Marfil. Pues tristemente el hecho de que sea una constante en la historia humana, pues acaba salpicando al fútbol. El fútbol se limita a reflejar lo que hay, y si hay guerra, pues el fútbol reflejará una guerra. Sí, sí, fíjate que acabas de mencionar a Drogba, pero es que luego en África también tenemos los casos, por ejemplo, de Josh Weah o Samuel Sí. Eto'o, que han llegado a, Sí, sí, a sí. intervenir ellos de forma indirecta para intentar frenar conflictos armados en sus países. Que el tema de las guerras civiles en África daría para mucho, ¿eh? Sí, 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 desde luego. Así que, pero bueno, programón otra vez con una historia que, fíjate, yo no conocía a Vilaplan. Lo único que había buscado así un poco más allá del tema de su carrera deportiva y demás fue el artículo este que encontré, que, bueno, lo titulan El futbolista que quería ser SS. Bueno, que quería ser no, que acabó siendo. Sí, ¿no? Por eso que digo, lo titulan como dando a entender que él desde joven quería ser de las SS y al final, bueno, fue por circunstancias, ¿no? Que A se ver, empezó a rodear de mala gente cuando era una estrella en el fútbol y fíjate en todo lo que terminó desembocando su carrera. más que quisiese ser un SS, yo lo que me da a entender su vida es que ese hombre lo que quería ser es rico. O sea, lo que pasa que, claro, en entreguerras, lo que encontró fueron los amaños de partidos, los amaños de carreras, el robar bienes robados de no sé qué y tal, y luego durante la guerra, pues claro, le dan la oportunidad de darle el palo a mansiones y quedarse el 20%, y hostia, Sí, sí, pues tiró y básicamente se llevó todo. era un enfermo mental, era un psicópata que aprovechó esa coyuntura para enriquecerse sin remordimiento moral de ningún tipo. Sí, sí, sí. Pero bueno, increíble, la verdad. Así que, bueno, hasta aquí un nuevo programa. Otra vez con el punto de vista increíble de la historia. Y como siempre decimos, que por favor sigan compartiendo, nos sigan dando ese empujoncito con las escuchas nuestros oyentes y seguidores. Que no dejen de hablarle a la gente de este podcast. Que bueno, lo empezamos Borja y yo, ahora estamos tú y yo, Santi. Estamos a ver si le levanto el castigo a Borja, que creo que sigue en el pueblo plantando patatas. Pero no, me ha dicho que está intentando a ver si vuelve en el momento que gestione sus temas laborales. Y yo creo que cuando podamos coincidir los tres vamos a hacer muchas más cositas de lo que estamos haciendo. Aparte de agradecer a los seguidores, que son los que nos están dando ese empujoncito. Evidentemente, gracias a Historia desde el Banquillo, a Santi, por colaborar. La verdad es que da gusto compartir estos espacios. Y además, yo, igual que me gusta la historia, y te lo digo sinceramente, he tenido la suerte de encontrar esta colaboración y estoy aprendiendo también cositas de historia relacionadas con el fútbol. Y la verdad es que algunas cosas, Santi, bueno, como el caso de esta historia de Alexandre Vilaplan, increíble. Desconocidas para mí, pero increíble la historia. Bueno, de eso se trata, de intentar compartir lo que sabemos entre todos, o sea, ya más allá del fútbol, o sea, como especie humana hemos llegado al punto de estar hablando tú desde Madrid y yo desde Barcelona, pues por compartir conocimientos. Y Borja de Vigo, ojo. Bueno, ya se unirá cuando pueda. Que vamos a hacer ahí un buen triángulo, Vigo, Barcelona, Borja. O sea, Madrid.
No, pues si hemos llegado hasta aquí compartiendo y tal, pues qué menos que intentar compartir lo que humildemente sé de fútbol y lo que humildemente sé de historia pues contigo y con toda la gente que nos quiera escuchar. Yo encantado y lo seguiré haciendo mientras pueda. De hecho, en las estadísticas de iVoox tenemos 4 o 5 escuchas desde Bélgica. ¿En serio? Sí. Hostia, qué bueno. Así que vamos a ver cuando lleguemos al jugador belga, que te toca a ti, a ver si quedan satisfechos y nos ayudan a tener un poquito más de recorrido por Bélgica. Desde aquí nos despedimos, queridos oyentes. Volveremos dentro de unos días con otros 2 jugadores y, como siempre, seguir compartiendo, seguir hablando de nosotros y recordar que quien marque, gana. Nos vemos.